Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Buenas noches, gracias por acompañarnos hoy en el circuito electoral. Empiezo por la derecha, por la izquierda. Primero las damas, después la derecha. ¿Cómo está? ¿Cómo está, María? Gracias por estar en el programa. Bueno, Wilson, agradecerte a ti por permitirme dirigirme a la población. Gracias, Jaimito. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas. ¿Bien? Muy buenas noches, Wilson. Un gran saludo para ti, para todos los televidentes y obviamente a Ana María. Quedó como pendiente la anterior semana, hablaron de otros temas, pero bueno, ahora depende de ustedes. ¿Nos podemos acomodar 3 minutitos para cada uno? Mientras tanto nos presentaremos, ¿no? María Oporto es representando al MAS. ¿Sí? ¿O cómo le ponemos para el pie de pantalla? ¿Qué le conviene? Yo soy exconstituyente. Exconstituyente del MAS. Exconstituyente del Movimiento al Socialismo. Entonces necesito que pongan María Oporto, exconstituyente del MAS. Sí. En el caso de Jaime... Es constituyente también, pero no del MAS. ¿Qué le ponemos? Jaime Hurtado, exconstituyente anti-MAS. No anti-MAS, pero sí de la oposición. De la oposición. El juego de la democracia siempre ha sido el peso y el contrapeso. Y ahí está un oficialismo que toma el poder y una oposición que controla ese poder, ¿no? Entonces he sido de la oposición en la Asamblea Constituyente de Bolivia 2006-2007. ¿Ya tenemos nuestros minutitos o todavía? Le doy un tiempito más. Un poquito más, me dice. A ver, mientras tanto, entonces, hoy día se ha generado la información y ha empezado el presidente Evo Morales y ha dicho, el señor Peter Breman se ha reunido con un expresidente para darle todo su apoyo y para que sea candidato y el MAS no vuelva a ganar las elecciones. Más tardecito apareció Carlos Mesa y ha dicho, sí señores, me he reunido con Peter Breman para desearle éxito en su trabajo futuro que va a realizar fuera de Bolivia. No he hablado de postulaciones, pero lo denuncio a Evo Morales por estar... ¿Qué palabrita he usado? ¿Se acuerda? Estaba vigilando, claro, investigando, obviamente rompe el principio de privacidad incluso, ¿no? Eso le ha dicho, ¿no? ¿Qué opina? A ver, en un poquito de tiempo. No quisiera opinar sobre el punto. ¿No? ¿Usted quiere opinar, Jaime? No, soy un hombre libre y puedo opinar. Ya. ¿Y si le hacen seguimiento? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Todavía estamos en un país donde mínimamente tenemos algunos derechos y uno de ellos es la libertad de expresión. Yo creo que el presidente debe estar más cuidadoso en su gestión que a determinar este 2019, y no lo digo yo, lo dice la Constitución que él ha promulgado el 7 de febrero de 2009, donde el ejercicio del poder y la periodicidad de su poder eran 2 periodos, otro hasta el 2025 o lo que fuera, definitivamente rompe las reglas de su propio juego, que es la propia Constitución, ¿no? Entonces debe estar más ocupado en aquello. El tema de que quién tiene más seguidores en Twitter, o decir que el señor Carlos Mesa se ha reunido con un representante de los Estados Unidos, es decir, un representante del capitalismo y del imperialismo, etcétera. Obviamente que está haciendo investigación, está haciendo seguimiento a un opositor, porque finalmente puede ser opositor, pero fundamentalmente ciudadano, el señor Carlos Mesa, y no solamente un simple ciudadano, ojo, ha sido expresidente y tiene una cierta investidura, pero más allá es un ciudadano de 2 piecitos con todos los derechos y los deberes, y nadie puede ser perseguido, ni buscado, ni investigado, porque da a entender de que lo estaba siguiendo para que sepa que se había reunido con X persona de algún estado, de cualquier lugar. Eso es lo que ha respondido, y lo ha hecho muy bien Carlos Mesa, definitivamente, porque nadie puede ser perseguido, nadie puede seguir siendo investigado, salvo que sea una investigación formal, pero estamos hablando de una competencia estrictamente del Ministerio Público, pero ese es otro tema. Lo ha acusado de espionaje, esa palabrita es la que me estaba olvidando. Carlos Mesa lo ha acusado de espionaje. ¿A quién, Evo Morales? ¿Ya estamos listos? Empezamos por aquí, 3 minutos. Adelante, por favor, María Oporto, ex constituyente del MAS. Bueno, Wilson, el tema que nos ha traído aquí es hablar sobre la voluntad del constituyente.
¿no? Y quiero hacer un antecedente. Bueno, en la Asamblea Constituyente se ha deliberado junto con la población y entre los constituyentes también diferentes artículos en el que se establece, ¿no?, de acuerdo a los informes de las comisiones sobre la reelección, ¿no? Se habla. ¿Y cómo queda el artículo en la aprobación en las comisiones? Eso yo quiero dar lectura, porque lo que nosotros como constituyentes queremos es hacer conocer a la población cómo es la voluntad originaria del constituyente que ha incorporado en la Constitución Política del Estado, que se ha aprobado en comisión, en grande y en detalle, y que obviamente después fue modificado. Entonces yo voy a dar lectura a este artículo que quedó, ¿no? Dice: la presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente podrán ser reelectos consecutivamente por voluntad del pueblo. Así es como queda este artículo, ¿no?, en las actas, documentos y resoluciones de la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que planteamos nosotros como constituyentes reunidos en la ciudad de Cochabamba este 29 de octubre? Hacer conocer al Tribunal Constitucional esta voluntad del constituyente para que tome en cuenta, cuando resuelva la acción abstracta de inconstitucionalidad, que tome en cuenta la voluntad del constituyente. Ese es nuestro objetivo, hacer conocer, ¿no? Porque también exigimos la aplicación del artículo 196 de la Constitución Política actual, que dice: en su función interpretativa, el Tribunal Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones. Entonces, tiene la obligación el Tribunal Constitucional de revisar los documentos, las actas y resoluciones que se han emitido en la Asamblea Constituyente. Entonces, nosotros le exigimos al Tribunal Constitucional Plurinacional que tome en cuenta esta situación en el momento de dirimir esta acción abstracta de inconstitucionalidad. ¿Y por qué nosotros como constituyentes hemos incorporado esto en la Constitución? Porque queremos darle el poder al pueblo. El poder de elegir tiene que estar en manos del pueblo, del soberano. 13 minutos, Jaime Hurtado, ex constituyente de oposición. No, una maravilla lo que dijo Ana María. Hay que dejar el poder en el pueblo, dice. Pues ya se le ha dejado el poder en el pueblo, el 21 de febrero, Ana María. Y en el poder del pueblo, que ha sido un referéndum que lo ha hecho el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque de ahí ha emergido, ¿no es cierto? Hay 3 formas de activar un referéndum. La iniciativa ciudadana, que no se la ha hecho, seguramente no hicieron el cálculo del número que corresponde para el del padrón electoral, porque hay que llenar libros. El segundo es a través de iniciativa del Ejecutivo, que no se lo ha hecho, y a iniciativa del Legislativo. Entonces han activado el Legislativo, y de tal manera que el referéndum ha emergido del partido oficialista. Entonces hay que dejar la voluntad del pueblo. Ahí está Ana María, la voluntad del pueblo ha sido el 21 de febrero y ha dicho no. Entonces cuando se dice no, es no, o sea, no, ya no se puede dar vueltas. Eso es lo que yo creo que hay que entender, porque la voluntad del pueblo no es malear la voluntad del pueblo, no es maniobrar la voluntad del pueblo. El pueblo ya se ha expresado el 21 de febrero y definitivamente ha dicho no. Para mí, que en todo caso lo que deberían haber hecho es cualquier otra cosa, menos ir en contra del 21F. No lo digo yo, ya lo ha dicho, tú sabes, la Tercera Internacional justamente de la izquierda mundial, de que respete. La ONU también lo ha hecho, por si acaso. Por lo tanto, creemos de que esas voces del exterior no son definitivamente unas voces perdidas. Definitivamente nos está diciendo que lo que tú has dicho, hay que dejar a la voluntad del pueblo. Está con la voluntad del pueblo, el 21 de febrero se ha activado. Así que este es un falso debate, Wilson, definitivamente. Y otro detalle de Ana María dice que es la obligación del Tribunal Constitucional
reconocer al constituyente y dar lectura a un artículo de la Constitución. Pues yo le digo que es la obligación del Tribunal Constitucional que de no haber admitido la demanda. ¿Y por qué le digo eso? Él es abogado y me va a entender. Sucede que en la propia Constitución, cuando habla de las competencias o atribuciones, utiliza la terminología del Tribunal Constitucional, revisa los enumerados, Ana María, no dice en ninguna parte conocer acciones de inaplicabilidad de la Constitución. Solamente dice acciones abstractas de inconstitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad concreta. Después habla de revisión de consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, revisiones extraordinarias de sentencia, en fin. Entonces, no hay la acción de inaplicabilidad de la Constitución. ¿Y por qué no habrá, Ana María? Nos haremos la pregunta como abogados. Porque el Tribunal Constitucional no está para inaplicar la Constitución. El Tribunal Constitucional está para cuidar la Constitución. Gracias, Jaime. Otros 3 minutitos. Vamos, Mario. Bueno, todos saben, la población sabe, y aquí también el compañero Hurtado sabe, de que el 21 de febrero ha sido una elección totalmente manipulada, maniobrada, ¿no? Que ha sido planificada con una mentira que se ha construido, lo cual ya se ha desenmascarado y todos se han dado cuenta de la mentira con la cual la población ha sido engañada para dirigir su voto. Y aún así, después de haber montado, pero como de novela, ¿no? Porque ha sido una novela, capítulo tras capítulo, en realidad han ganado, eso nadie puede negar, con el 1%, ¿no? Con el 1% han ganado, ¿no? Pero con una trampa totalmente mañosa, con una maniobra que han realizado, ¿no? La oposición y también otras personas que vienen de otros, de organismos internacionales y demás. O sea, esto ha sido bastante trabajado y manipulado. Bajo toda esa mentira, toda esa tramoya, la población ha sentido, ¿no?, ese rechazo y bueno, se ha dado el 21F. Nosotros no vamos a decir que desconocemos esa situación, no estamos planteando la modificación del artículo, ¿no?, que se ha planteado en ese momento, no lo queremos cambiar. Estamos de acuerdo a la acción abstracta de inconstitucionalidad, hemos hecho, bueno, una revisión de los artículos y aquí la Constitución Política del Estado se está contradiciendo entre el artículo 26 de la Constitución, 28, con los otros diferentes artículos, como por ejemplo el 168, ¿no? Tenemos el 256 y bueno, y otros, ¿no? Nos estamos contradiciendo y es por eso que el Tribunal Constitucional tiene que revisar la aplicabilidad de esta Constitución, ¿no? Entonces, si hay una contradicción entre artículos de la propia Constitución Política del Estado con los derechos internacionales, con los derechos humanos, entonces el Tribunal Constitucional tiene que dar su opinión sobre este tema para su aplicación. No planteamos la modificación del artículo, sino que se haga una interpretación de preferencia, ¿no?, de acuerdo a los tratados y convenios internacionales. Sí, si me permites la Constitución, Ana María. Mira, tú has dicho el artículo 26 y 28. Sí, ahí está señaladito. Estos son los que son de mi comisión. ¿Sí? Sí, Sí, yo soy el por presidente supuesto. de esa comisión. Por supuesto. El artículo 26 dice todos los ciudadanos y ciudadanas, y yo disiento sobre ciudadanos y ciudadanas, porque no pusimos así tampoco, para que manifiestes de que la voluntad del constituyente ya está prohibido por la Real Academia hablar ellos y ellas, ¿no? Pero se sigue insistiendo. Bueno, todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. ¿Qué vulnera este artículo?
simplemente nos está dando los derechos políticos dentro de lo que son los derechos humanos, y los derechos humanos lo hemos positivizado en la Constitución, por si acaso. Ahora bien, aquí vulnera, contradice el 186, no contradice. ¿Por qué? Porque siempre les he dicho, los derechos fundamentales introducidos en la Constitución no son derechos absolutos, son derechos que se limitan hasta que el otro derecho, del que está al lado, de este lado está Wilson, mi derecho termina donde empieza el derecho de Wilson, para que seamos más gráficos como ciudad. No son absolutos. Y mira, lo que yo estoy diciendo como presidente de la comisión ha sido ratificado por la sentencia, te ruego que revises, la última sentencia, la constitucional, justamente sobre el tema de la ley de identidad, es la ley 0076/2017, del 9 de noviembre de 2017, donde justamente nos habla el Tribunal Constitucional que los derechos no son absolutos, ¿no? Entonces ya tenemos una línea jurisprudencial al respecto que ojalá nos permita en estas otras dos sentencias que todavía van a ser de mucho hablar, porque no nos olvidemos que la sentencia, la 076 y la 066, que es de la ley de la coca, viene el tema de la acción abstracta de inconstitucionalidad sobre el tema del TIFNIS y obviamente del que estamos hablando, la acción abstracta presentada por Movimiento al Socialismo. Tú has dicho el 28, aquí está el 28, también es de mi comisión. El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos: previa sentencia ejecutoriada, mientras la pena no haya sido cumplida, por tomar armas y prestar servicios, por defraudación y traición a la patria. El tener lo que se llama un límite de periodicidad en ningún momento significa pérdida del ejercicio de los derechos políticos, Ana María. Entonces, estamos haciendo un debate pésimo sobre el concepto de lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales. Y con esto, no sé si... ahí tengo 3 minutos. No voy a poder, en la próxima lo voy a hacer. Nos descansamos, nos respiramos y volvemos, amigos. Circuito electoral. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. ¡Felicidades, Bolivia! Gracias a las gestiones del alcalde Iván Arciénega y del Consejo Municipal, Sucre será sede del 2020 de los Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud, con la participación de miles de deportistas, consolidando a Sucre como sede de grandes eventos. Iván, el alcalde de todos. Bueno, miren, a ver, queridos televidentes, miren, tenemos nosotros un hospital donde han ido a parar muchos de los nuestros, nosotros hemos ido a parar, y hemos tenido unos ángeles de caridad. Han tenido que dejar hace unos meses el Hospital Santa Bárbara después de más de un siglo de estarnos ayudando y socorriéndonos a los chuquisaqueños. Y se van, pero se van cargando una deuda que no es suya. Pues no puede ser, aportamos todos en esa cuentita. El APAS recomienda las instalaciones de tanques de almacenamiento de agua en inmuebles particulares, instituciones públicas y privadas. El almacenamiento de agua potable en los tanques permitirá contar con reservas de líquido elemento ante cualquier emergencia, eventualidad, escasez o falta de agua. Estos depósitos deben estar preferentemente ubicados en las partes altas, en terrazas, techos, azoteas y otros. Los tanques o depósitos de agua deben ser lavados y desinfectados con lavandina diluida cada 6 meses. El APAS, cuidar el agua es una responsabilidad de todos. El APAS es regulado y fiscalizado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. Cuidamos la calidad desde el inicio del proceso. Controles permanentes avalan nuestras certificaciones. Sumamos nueva tecnología a nuestra experiencia. Esta es la nueva planta de Concretec, produciendo en Sucre para Chuquisaca y Bolivia.
trabajamos cada día en el proceso de elaboración de nuestro producto estrella, la mejor vigueta que podemos brindarle, además de hormigón premezclado y plastoformo de alta resistencia. En Concretec creemos que la calidad es lo que hace diferente a las grandes obras. Por eso nuestro servicio es personalizado y a domicilio, cualidades que solo encontrará en la vigueta con el sello Concretec. Adherencia máxima, material superior, mejor ajuste, óptima traba, acero y hormigón de máxima resistencia. Valor concreto para su construcción. Concretec, concreto y tecnología. Y seguimos. Tu peso vale en primavera. Vuelve el descuento en el costo de instalación. Y con solo un boliviano, conéctate al mundo con Cotesnet. No dejes pasar esta oportunidad y suscríbete a cualquiera de nuestros planes. Descuento válido desde el 9 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2017. Porque lo mejor es estar conectados para vivir sin límites junto a Cotesnet. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. CESA le recuerda que debe pagar puntualmente sus facturas de luz. No se quede a oscuras. Pague mes a mes. Cancele puntualmente. Evítese cortes, así ahorra tiempo y dinero. No pague por reconexiones innecesarias. Sea puntual con sus facturas de luz. CESA, su empresa, la energía del desarrollo. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, AE. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale clic a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Circuito electoral. Segunda vuelta. ¿Cómo está, María? Seguimos. Adelante, 3 minutos. Sí, bueno, yo voy a demostrar con los artículos de la Constitución Política del Estado que hay contradicción en la Constitución. A ver, que no se echen después, le pongan tiempo. Adelante. Ya. Y bueno, también le voy a pedir al compañero Hurtado que no le engañe a la población y que no haga lo que siempre ha hecho, ¿no? Engañar y mentir ante la población. Entonces, aquí está y se los voy a leer para que también puedan escuchar. Hay 2 artículos de la Constitución Política del Estado que lo estoy volviendo a repetir. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político. Está abriendo las puertas, ¿no?, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y el artículo 168 dice: el periodo de mandato de la presidenta o presidente y del vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectos o reelectas por una sola vez de manera continua. Eso limita al mandato, ¿no? Hay una contradicción dentro de la Constitución Política del Estado que el Tribunal Constitucional tiene que resolver. Y al margen de haber una contradicción en la Constitución Política del Estado, hay una contradicción con los derechos humanos, ¿no? Donde dice el Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 23, dice: derechos y desde el principio, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, ¿no? Esos son los derechos humanos con los cuales también se está contradiciendo el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Es por eso que el Tribunal Constitucional tiene que resolver este conflicto y tiene que tomar en cuenta también la voluntad del constituyente en su versión interpretativa. Entonces, no hay donde perderse, ¿no? Es totalmente legal la admisión y también, desde mi punto de vista como abogada y constituyente, de que esta resolución va a salir pues positiva. ¿Por qué? Porque aquí está la fundamentación legal, ¿no? Hay contradicción.
tanto dentro de la Constitución Política del Estado y también hay contradicción con los tratados y convenios internacionales. Y la voluntad, el espíritu del constituyente fue siempre, ¿no?, darle a la población el poder de decidir y no limitar, y eso tiene que tomar en cuenta el Tribunal Constitucional al momento de interpretar este tema. Jaime Hurtado, 3 minutos. Muéstrame otra vez tu Constitución, por favor, ojalá que no me cobres el alquiler. No levantando la voz para imponerse sobre lo que se dice, vuelve a leer el artículo 26, o sea, yo no lo sé de memoria, pues ha sido de mi comisión, o sea, perdón Ana María, no me vas a ganar en el artículo 26, porque el 26 lo hemos introducido como un derecho de participación. El derecho de participación debe tener su límite. Te he dicho que los derechos son limitados, no son absolutos, tienen su límite. Y el 26 está de alguna manera interpretado incluso en el Tribunal Constitucional, y ahí se me acabó el tiempo en el anterior, con esta sentencia, todo el mundo ha sonado la sentencia de la ley de identidad, la sentencia constitucional 076, claro, han salido, lo que más suena, Wilson, es el tema de que se ha declarado la constitucional e inconstitucionalidad, que no se pueden casar entre varón y mujer, en este caso cuando se cambia de sexo, etc. Bueno, y no lo leen la sentencia, la 076, lea 49 hojas tiene Ana María, y nos habla precisamente de que los derechos, lo que yo estoy diciendo, está diciendo el Tribunal Constitucional, está diciendo que los derechos son limitados, no son absolutos, y producto de eso no puede haber un matrimonio de una pareja que son en realidad por identidad, o por naturaleza varón y varón o mujer y mujer, y que se han vertido a la identidad, pero no han roto la naturaleza misma, porque los derechos no pueden ser vulnerables. Eso es lo que dice la 0076. Entonces, ¿dónde está el debate? El 26 no contradice el 168. Por favor, podemos ir a cualquier debate mucho más largo al respecto. Y te voy a dar una cosita para que tengas tarea, con la mayor disculpa. Hay una contradicción en la Constitución y que no lo dices vos. Y lo han hecho ustedes. Hay varias contradicciones. Te lo voy a decir una, que es vergonzosa la que han hecho. Cuando dice que la ley, y esto me la va a escuchar la gente porque me va a comprender, que la ley es para lo venidero. Y en materia penal, cuando favorece al reo, puede ser hacia atrás, ¿no? Y lo mismo en materia laboral, cuando beneficia al trabajador. No voy a hablar del tema de la corrupción, que es la otra parte que es terrible lo que han hecho. Ahora, ese artículo contradice a otro artículo que dice que nadie puede ser juzgado con una ley anterior. ¿Qué te parece eso? Ahí hay una total contradicción, porque todos sabemos, yo creo que hasta en básico he visto el programa de básico, de que la ley es para lo venidero. Ahí hay una contradicción, pero el 26, que ha sido en mi comisión, con la 168, donde vaya, y si es más larguito, no en televisión, te la puedo decir, que no hay ninguna contradicción, a tal punto que cuando fue Héctor Arce Saconeta, y cuando fue la presidenta a Washington, le dijeron, presente, si es vulnera al Pacto de San José, a lo que es la comisión, en este caso el tribunal, que está en el Pacto de San José. Le voy a dar 10 segunditos más de ya, adelante. Te has pasado del tiempo. Bueno, mira, compañero Hurtado, se contradice, ya se lo he leído para la población, se contradicen los dos artículos, y no es los únicos artículos que se contradicen. ¿Y por qué se contradice? Yo quiero recordar y también quiero informar a la población. Este artículo evidentemente fue aprobado en su comisión, muy bien. Este otro artículo, ¿no? ¿Cómo fue? Fue por contrabando, el tema de limitar. El artículo 168, donde establece la reelección por una sola vez de manera continua, fue pues impuesto, ¿no? Después de haberse aprobado la Constitución, cuando ahí le hemos puesto de que tiene que ser reelección consecutiva de acuerdo a la voluntad del pueblo, ¿no? Ese artículo ha sido cambiado y ha sido impuesto, y chantajeados las personas y los que participaron en esas mesas tuvieron que incorporar este artículo, ¿no?
Y hasta obviamente no han revisado pues los otros artículos que contradecían ese artículo, porque lo que querían poner era limitar a la reelección y lo han puesto el artículo. Y han puesto no solamente un artículo, sino muchos artículos han cambiado y han modificado, ¿no?, en el Parlamento para que esta Constitución vaya al referéndum, ¿no? Hemos sido impuestos de muchos artículos que ahora vamos a encontrar contradicciones, evidentemente, con lo que nosotros como ex constituyentes habíamos aprobado en la Asamblea Constituyente. Y esta contradicción es producto de ese momento de imposición, pues, para que vaya, ¿no?, al referéndum. Ellos han impuesto, la oposición ha impuesto en el Parlamento varios artículos, y entre ellos está este artículo que han impuesto que ahora se está contradiciendo con el artículo 26, que no pone límites, ¿no?, a la participación en temas políticos. Entonces, yo quiero argumentar y decir por qué le tienen tanto miedo a la repostulación, ¿no?, que no es reelección, sino es repostulación. Los de la oposición siempre han estado, ¿no?, acostumbrados a chantajearnos, acostumbrados a imponer su capricho en todo momento. Desde la Asamblea Constituyente vienen realizando eso, hasta después en el Parlamento, porque no han podido en la Asamblea Constituyente, han ido al Parlamento y ahí han puesto los candados y las contradicciones, sin pensar en los tratados y convenios internacionales, lo han puesto así, ¿no? Esos caprichitos tienen pues ahora también que resolverse. Jaime Hurtado, 3 minutos. Medio raro, ¿no?, que la oposición, con el músculo que tenga, prácticamente como que se le hubiera abatido al movimiento del socialismo. Yo recuerdo que en la Asamblea Constituyente los de la oposición apenas éramos 60 y ellos eran más de 100. Entonces es medio raro de que haya sucedido aquello, pero yo dejo en la tranquilidad de la población lo que ha sucedido al respecto. Y algo más, manifestar lo siguiente: si vulnerar el Pacto de San José sería generar el límite del ejercicio del poder, porque es el término en realidad doctrinario, estuviéramos hablando que casi la mayoría de las constituciones de Latinoamérica estuvieran vulnerando el Pacto de San José. Por eso es de que en todas las entrevistas internacionales no creen que en Bolivia se está planteando una acción abstracta de inconstitucionalidad porque se vulnera un derecho humano. ¿Qué te parece? Ni el mismo Pacto, ni el mismo San José, que es un país que se llama Costa Rica, que está en Centroamérica. Casi todos los países en sus constituciones, Ana María revisa, hay lo que se llama el límite del ejercicio del poder. Y eso es en lo que se llama peso y contrapeso. El derecho tiene que tener su contrapeso, como es el deber, ¿no ve? Por eso que mi comisión era la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías. Entonces, eso es lo que le da contrapeso. Ahora, si le das derecho a un ciudadano, tienes que generarle también límites en sus derechos. Si no, de lo contrario, vas a generar una desproporcionalidad, porque el que sube al poder está como poderoso, pues, por eso sube al poder, está poderoso. Y si no le limitas el poder, él va a ser por siempre poderoso y el que está abajo nunca va a subir, y el ejercicio de la democracia ya no se va a generar en esta rotación. Eso lo digo, no lo digo yo, lo dicen los teóricos en lo que entienden por la democracia y los estados constitucionales. Por esa razón es que casi las constituciones latinoamericanas, no estoy hablando de constituciones de África, no estoy hablando de Europa, estoy hablando de las constituciones, revisa las constituciones latinoamericanas, la mayoría te generan lo que se llama la limitación del ejercicio del poder, y eso no quiere decir vulneración. Por eso le han dicho en Washington a don Héctor Arzaconel, que es un distinguido colega mío, ha estado en debates en los congresos de abogados, no en políticos, sino en congreso de abogados, porque él ha hecho escuela en el colegio de abogados, yo lo recuerdo desde lo jovencito, a Héctor, y justamente ahí es donde en Washington le dicen a Héctor, señor ministro, usted plantee esa vulneración a derechos a San José de Costa Rica. Preséntelo. Y definitivamente hasta el día de hoy no lo ha presentado, porque no van a ganar, porque definitivamente la interpretación no es tirar de los cabellos, decir que se ha vulnerado el derecho humano del señor Evo Morales. Ay, por Dios, ya estamos, ahí es el colmo. María, 3 minutos. Bueno, aquí tengo ejemplos
de que en muchos países se ha visto casos similares, ¿no? Por ejemplo, en Perú no es de otro continente ni nada, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pero igual, en el Perú se ha realizado, y aquí tengo, ¿no?, los documentos. También en Chile ha ocurrido un caso similar. Tenemos varios ejemplos en realidad. En México también, otro caso similar. No es que nos estamos inventando y estamos sacando del cielo. Eso es una mentira. Se ha visto casos similares en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Y en realidad yo veo que hay un miedo de que el compañero o señor presidente Evo Morales se presente. ¿Por qué le tienen tanto miedo a que se pueda postular, ni siquiera reelegir, sino postular, y que la decisión no sea limitada, sino que la decisión esté en manos del pueblo? ¿Cómo le vas a limitar al pueblo? No debe tener límites el pueblo, porque el pueblo tiene el poder de decidir. Eso se llama democracia. Y en la Asamblea Constituyente ustedes nos han limitado también con el tema de los 2/3, porque nosotros no teníamos pues los 2/3, ¿no? Y por eso es que nos han ido limitando, imponiendo, pero el objetivo final de ustedes era apostarle al fracaso, como siguen apostando al fracaso actualmente, ¿no? En las elecciones judiciales participan los diputados de tu partido, los califican a los candidatos, los califican, los ponen nota y todo, y después hacen voto nulo, ¿no? O sea, están acostumbrados a hacer eso. ¿Por qué le tienen tanto miedo a ir a unas elecciones donde el pueblo decida quién va a salir ganador? ¿Por qué le quieren privar el derecho a postularse? Y tú, representante del partido del por ejemplo, Doria Medina, no ha sido nunca limitado, se ha presentado tantas veces, siempre ha perdido, pero nunca se le ha limitado a postularse a la vicepresidencia. Y ahora nos vamos a limitar, nos van a limitar, digamos, hasta las bases que han estado o están apoyando a la repostulación, tantas movilizaciones en La Paz, en Sucre, en todos los departamentos de nuestro país. Nos van a limitar ese derecho de tener un candidato, y además, si el amparo constitucional sale positivo, es incoherente, ¿no? Es incoherente. Jaime Hurtado, 3 minutos. Sí, no, yo quería corregirle, no es amparo constitucional, es una acción abstracta de inconstitucionalidad que es sobre la ley 026, sobre artículos de la ley 026. ¿Quién ha hecho esa ley 026, Ana María? ¿Quién la ha sancionado y quién la ha promulgado? La Asamblea. La Asamblea Legislativa, a través del presidente nato de la Asamblea, el señor Álvaro García Linera. ¿Y quién la ha promulgado? Don Evo Morales, en el plazo de 180 días, como dice la Constitución en sus disposiciones finales. Sí. Si era entonces inconstitucional, ¿para qué la sanciona, pues? ¿Para qué la promulga? Si su propia ley la están ahora poniendo a un lado y la están planteando al tribunal, es tema de principios, de coherencia en las acciones que se tenga, Ana María. Ahora, sobre el otro tema, le tienen miedo. Yo digo, ¿por qué? Y hablaremos de la palabra miedo, yo no quería hablar. ¿Por qué le tienen miedo de poner a otro candidato? Pregunto, ¿por qué? Y sin romper a su constitución que la han promulgado el 7 de febrero, me pregunto, nada más, de la palabra miedo, porque ya no voy a repetir el tema del término miedo, porque eso es lo que pone, ese es el término que se usa para abatir a los opositores. Tú sabes que Bolivia justamente está cerquita a precisamente a procesos internacionales referente a este tipo de enjuiciamientos a oposición por la vía de la judicialización de la política. Lamentablemente estamos frente a una situación que es ir contra la propia Constitución, ¿no? La Constitución ha pasado por un referéndum, el referéndum ha ganado más del 60%, los artículos negociados, no negociados, lo que fuera, esos artículos ha pasado por un referéndum el 30-31 de enero del 2009, recuerda eso, tú lo has dicho, ha pasado un referéndum. Entonces, son artículos que están sellados por la legitimidad. Ahora, esos artículos que fueron o no fueron, ya no tiene sentido, pasa por un baño de legitimidad definitivamente, y lo que hay que hacer es cumplir con las reglas del juego.
Yo por lo menos he disentido con la Constitución actual y mira, la respeto. Y ustedes que la han manejado, la Constitución, son los que menos respetan a su propia Constitución, no me parece. ¿Se terminó el tiempito? ¿Qué está pasando por ahí? Sí, ya no hay conteo. A ver, la computadora. ¿Podemos? 3 minutos, controlo yo. ¿No podemos todavía? Sí, bueno, yo controlo. Adelante, María. Bueno, en realidad recalca aquí el compañero Hurtado que no es legal y demás, y nos marea con el tema de bueno, los gays y demás, las personas con diversa orientación sexual. Por favor, no nos maree, no nos maree, porque aquí nos quiere hacer marear. No, aquí la acción abstracta de inconstitucionalidad es totalmente legal. Hay contradicción, ya se los hemos leído en la Constitución Política del Estado entre varios artículos, sí, y eso tiene que definir el Tribunal Constitucional. Y aparte de haber contradicción en los artículos de la Constitución Política del Estado, porque como contrabando han metido en un momento de la historia, hay contradicción con los tratados y convenios internacionales, y eso el Tribunal Constitucional tiene que valorar de acuerdo a qué, ¿no? ¿De acuerdo a qué? Y dice el artículo 256, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos de la Constitución, se aplicará de manera preferente sobre esta Constitución. Y ahí es donde el fallo va a salir, pues, positivo, ¿no? Porque es legal y se va a basar en esta misma Constitución Política del Estado, que es la voluntad de los constituyentes y también del pueblo. Y por otra parte, también yo le digo aquí al compañero, o sea, nos dice, tengan moral. Yo le digo, a ver, ¿qué moral ustedes tienen? ¿Qué moral tienen, no? Para pedir que no se haga la repostulación cuando ustedes en cada se repostulan. Yo creo que hay que hablar y hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Ustedes, no, lo hay que privar y están para sabotear en realidad. Han venido a sabotear y es lamentable la posición. Quieren venir a engañar nuevamente a la población. Nosotros lo único que queremos es que el tribunal haga un fallo objetivo que se base en la Constitución misma, en lo que se tiene que basar, en también las actas, documentos y resoluciones que se han emitido en la Asamblea Constituyente, porque así lo establece también la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces queremos que eso respete el Tribunal Constitucional y que sea el fallo de manera objetiva, ¿no? Entonces ese es el pedido, no hay por dónde perderse y no hay por qué tenerle miedo. Nuevamente repito, no hay por qué tenerle miedo. Si hay un candidato mejor que el presidente Evo, que es actualmente y va a ser nuevamente el candidato, ¿por qué no postulan a otro candidato que le gane? Y al final, ¿qué les importa si van a ganar, si tienen la seguridad? 3 minutos, Jaime Otá. Prestando otra vez, yo creo que ha sido la última vez porque estamos acabando ya el programa, el tiempo se va. A ver, lee el 410 de la Constitución. Dice, pero incluso ya lo había... Ya está, ya lo bien remarcadito. Qué maravilla, eso, porque, qué maravilla. Porque está contradiciéndose contra eso. A ver, el 410, ¿sabes qué dice, Wilson, televidentes? La Constitución es la norma suprema, recuerdan del Dios Supremo, encima del Dios Supremo, ¿qué hay? Nada, ¿no ve? Lo mismo, la Constitución es lo último que hay. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. Entonces, encima de la Constitución no hay nada, el nada. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificadas por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirán por la siguiente jerarquía: de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales, Constitución, tratados internacionales, mira, numeral 1, numeral 2, tratados internacionales, numeral 3, las leyes nacionales, 4, los decretos reglamentarios. Aquí está, va anotado, Ana María. Entonces,
imaginario de decir que los tratados en materia de derechos humanos están por encima de la Constitución, ¿de dónde ha sacado? De un artículo de la Comisión que era de Relaciones Internacionales, nunca me voy a olvidar, y ese artículo no manda al 410, pero además revisa el artículo 4 de la Ley 027, que la ha promulgado don Evo Morales, es una de las leyes fundamentales que se ha redactado, aquí solamente la Constitución, no está la Ley 027, la Ley del Tribunal Constitucional, artículo 4, habla de la supremacía constitucional. En Bolivia no estamos basados en la primacía constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Porque no quiero emborrachar a nadie, el quien tiene la idea de emborrachar es, usted sabe, el de la teoría envolvente, o sea que no sé por qué hablas de emborrachar cuando hay otros los que tienen la estrategia de lo envolvente, eso sí emborracha. Entonces, el artículo 4 de la Ley 027, que no la tienes en tu poder, y que la ha promulgado don Evo Morales Aymá, y que la ha sancionado don Álvaro García Linera, y toda la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa, en el artículo 4 de la Ley 027 dice, revisen, en Bolivia existe la supremacía constitucional, por encima de la Constitución no hay nada, y por lo tanto no solamente es la teoría de la primacía constitucional, es la teoría de la supremacía en Bolivia. Entonces el debate está totalmente muerto, es un falso el debate, que los tratados internacionales están encima de la Constitución. Es más, revisar la 027 en su última parte, cuando los tratados deben pasar por un control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, así que se limita los tratados internacionales por debajo de la Constitución. Para despedirnos, 3 minutos, Mari. Ya. A ver, nuevamente, compañero Hurtado, voy a leer para que la población también pueda escuchar en relación al artículo 410, donde dice que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico vigente. Eso es correcto, ratificado, pero aquí hay un artículo que habla ya sobre los derechos humanos y se los voy a leer. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos de la Constitución, se aplicará de manera preferente sobre esta. Eso es, solo en el tema de derechos humanos se tiene que aplicar el derecho preferente ante la supremacía, que es la Constitución, nadie lo va a negar, la Constitución es la norma suprema del país de Bolivia, pero en la aplicabilidad de los derechos humanos se aplica este artículo 256 de la Constitución Política del Estado, y eso derriba tu teoría, compañero Hurtado, derriba. ¿Ya? Y por eso es que el Tribunal Constitucional tiene que tomar en cuenta estos artículos de la Constitución Política del Estado y hacer una valoración objetiva sobre este punto, ¿no? Y bueno, no es así como tú dices, ¿no? De que no, que esto, que el otro, no, ya no engañemos a la gente, dejémosle decidir, que el pueblo decida con su voto a qué persona elegir. Y también cuando vea que una persona no responde a las necesidades del pueblo, que haga la revocatoria de mandato, porque para eso le hemos puesto también la revocatoria de mandato en la Constitución Política del Estado, porque hay autoridades que no sirven y que se tienen que ir, pero también hay pues postulantes como Doria Medina, que toda la vida se postulan y nunca ganan. Será pues porque no tienen la credibilidad de la gente sabe cómo han gobernado durante más de 20 años estos gobiernos neoliberales que han vendido nuestros recursos naturales, han vendido nuestras empresas, han privatizado y nos han puesto a los bolivianos en la pobreza más extrema, en la crisis económica más extrema. A eso es a lo que no podemos volver y no queremos volver. Por eso es que queremos que haya la repostulación para el compañero Evo Morales. Para terminar, 3 minutos, Jaime. Sí, no, bueno, voy a ser más tranquilo, no sé, tal vez el poder a veces se lleva a forzar que todos pensemos igual. Mientras entendemos que la democracia es disentir unos a otros,
creemos de que por lo menos podemos decir que estamos en un Estado democrático. Yo solamente quiero terminar manifestando de que el tema de los tratados internacionales que están por encima de la Constitución, no me lo digas a mí, Ana María, dilo al Tribunal Constitucional, porque tú no quieres hablar de la sentencia constitucional 0076-2017, no sé, tal vez seas homofóbica o no sé, pero no quieres hablar de la 076-2017, que dice justamente que los tratados internacionales no están por encima de la Constitución, porque los tratados internacionales, Wilson, nos habla del derecho de que entre una pareja de homosexuales puede tener adopción. Imagínate, pero ellos están diciendo que los tratados están por encima y me lo ha vuelto a leer 3 veces el artículo y que me lo ha bajado toda la teoría. Lee pues la sentencia, la 076-2017, o sea, no entres con consignas que lo mismo nomás dicen ustedes, sean pensadores, libres pensadores. Lee la 076-2017 del Tribunal Constitucional, que recién ha salido, tiene 49 hojas, y ahí te va a decir que los tratados en materia de derechos humanos están por debajo de la Constitución, que primero está la Constitución, y en la Constitución nos habla del matrimonio entre varón y mujer, y por eso ha declarado inconstitucional el artículo, recordaré de la ley de identidad de género. Entonces estamos hablando del artículo 11, parágrafo 2. Entonces dile pues, al Tribunal Constitucional, no me lo digas a mí, no me gritones a mí, porque definitivamente nosotros somos ciudadanos que pensamos diferentemente, tenemos el derecho de razonar, hacemos un estudio, leemos cada día y no tenemos textos que nos mandan desde La Paz. Entonces definitivamente el tema de los tratados en materia de derechos humanos que ha leído el artículo es un artículo inaplicable, porque el mismo Tribunal Constitucional en la 076-2017 nos habla que en materia de derechos humanos en caso de parejas homosexuales están por debajo de la Constitución. De lo contrario, hubieran declarado constitucional el artículo 11, parágrafo 2, y ahorita hubiese encontrado un enorme debate, porque aquí hay los que sí, que los que no, y hubieran estado ahorita haciendo huelga de hambre. Pero eso es lo que dice la 076. Así que dile al Tribunal Constitucional, y ojalá que el Tribunal Constitucional sea coherente. Para mí no debía haber admitido la acción abstracta de inconstitucionalidad, no lo ha admitido. Ahora lo que falta son 45 días y me interesaría además saber y conocer qué ha dicho don Álvaro García Linera respondiendo a esa acción abstracta. Me interesaría, a ver si me lo dice en la próxima, si nos invita Wilson, porque definitivamente nadie sabe qué ha respondido, y cuando le han dicho al señor González cuál es el contenido de la respuesta de don Álvaro García Linera, dice que no es importante saber. Claro que es importante saber. Gracias, Jaime. No, por favor, muy buen día, gracias. Que le vaya bien, buenas noches. Mañana es un buen día. Amigos, que nos vaya bien, buenas noches. Es el mejor de Bolivia. Así lo demuestran las pruebas realizadas en un laboratorio especializado. El cemento Fancesa supera la norma nacional de calidad. Es la única que tiene las certificaciones a la calidad del cemento, tipo 1P30 y 1P40, la europea y la americana. Fancesa, calidad total, certificada. ¡Felicidades, Bolivia! Gracias a las gestiones del alcalde Iván Arciénega y del Consejo Municipal, Sucre será sede el 2020 de los Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud, con la participación de miles de deportistas, consolidando a Sucre como sede de grandes eventos. Iván, el alcalde de todos. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale clic a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.